¿El sistema de justicia penal acusatorio es una garantía de derechos humanos o simplemente es una puesta en escena de una burocrática bien filmada? Para el estudiante en derecho, la audiencia inicial es el examen pulcro de la teoría procesal, pero para la realidad que pisamos aquí en Uruapan, es el terreno donde el papel choca de frente con la praxis fáctica de las instituciones. El día de hoy vamos a deconstruir la audiencia inicial, vamos a analizar la legalidad de sus fases, pero también vamos a cuestionar sus fisuras cotidianas. Así que vayamos a la fase número cero, el camino al tribunal, es decir, los actores fácticos. Todo procedimiento penal inicia muchísimo antes de que el juez de control golpee el mallete, es decir, inicia en la calle. El artículo 21 constitucional otorga la investigación de los delitos al Ministerio Público y a las policías. Pero ojo, aquí es donde entra la figura del primer respondiente, generalmente la Policía Municipal o la Guardia Civil, quienes al aplicar el artículo 16 constitucional en casos de flagrancia, tienen la obligación adjetiva de realizar un registro inmediato de la detención y asegurar la escena del crimen. Pero a ver, hablemos en serio, ¿qué pasa en la realidad? El eslabón más débil del sistema suele ser este primer contacto. Si el policía no domina el llenado del informe policial homologado o IPH, o comete un error en la cadena de custodia de un indicio, el caso entero se termina desplomando. Detrás de ellos opera la policía de investigación y los peritos. Su labor técnica coordinada con el Ministerio Público debe edificar la carpeta de investigación en las 48 horas constitucionales. No, no, a ver, no. No se trata de fabricar culpables para inflar las estadísticas de la Fiscalía General del Estado. Se trata de fijar científicamente la verdad fáctica del hecho. Ahora vamos a conocer la fase número uno, el control de la detención. Y aquí entramos a la sala de oralidad. La audiencia inicial arranca formalmente con el control de detención que está regulado en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta fase, el Ministerio Público tiene el deber de justificar ante el juez de control que la privación de la libertad del imputado se ajustó estrictamente a los requisitos de flagrancia o el acto urgente. Pero aquí aplicamos una lente crítica que debe ser implacable. El juez no evalúa en este momento si el sujeto de verdad cometió el delito. Evalúa cómo fue detenido, si existió retención injustificada, tardanza en la puesta a disposición o si la policía ejerció violencia física o moral violando el debido proceso. El juez de control tiene la obligación constitucional de decretar la inmediata libertad del detenido si no se cumplen estos criterios. Digamos que la libertad en esta fase no es impunidad. Es un recordatorio adjetivo de que el Estado no puede combatir el delito cometiendo otro delito. Y entonces vamos a la fase número 2, cuando ya formulamos la imputación. A ver, digamos que sí, la detención es ratificada de legal, pasamos a la formulación de la imputación bajo el amparo del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es el momento de máxima transparencia del sistema acusatorio. El Ministerio Público toma la palabra para comunicarse formalmente, para comunicarle informalmente al imputado en presencia del juez y del defensor que se le sigue una investigación por hechos específicos que la ley señala como delito. Aquí es donde la ley exige una precisión. Se le debe indicar el hecho, la fecha, el lugar, la modalidad de su comisión, la forma de intervención y el nombre de sus acusadores. El imputado tiene el derecho constitucional de declarar para contestar el cargo o de guardar silencio. Como defensores de la soberanía intelectual, pongámonos bien serios. Debemos entender que esta fase no es un debate, es una comunicación obligatoria para que el sujeto pueda preparar una defensa adecuada. Y ahora vamos a la fase 3, un auto de vinculación a proceso. Inmediatamente después, el Ministerio Público solicitará el auto de vinculación a proceso conforme al artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Aquí es el momento donde el imputado, asesorado por su defensa, quien decide si se resuelve su situación jurídica en esa misma audiencia o se acoge a la duplicidad del término constitucional de 72 o 144 horas para aportar pruebas. Cuando se debate la vinculación, el estándar probatorio es sumamente asequible. El artículo 19 y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales exigen únicamente que obren datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho, que la ley señale como un delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. La crítica jurídica en este instante es que muchas fiscalías confunden este estándar bajo con una licencia para investigar de forma deficiente, presentando meras sospechas o indicios aislados que los jueces de control, a veces por presión social o mediática, convalidan de manera automática, violentando la presunción de inocencia. Y ahora vayamos a conocer lo que sería la fase número 4, medidas cautelares. Una vez que ya fue vinculado a proceso, el debate se traslada a las medidas cautelares, reguladas por el artículo 153 al 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y su finalidad constitucional es restrictiva y protectora, asegurar la comparencia del imputado en el juicio, garantizar el desarrollo de la investigación y proteger a la víctima, a los testigos o a la comunidad. El catálogo del artículo 155 ofrece 14 opciones, desde la presentación periódica hasta la prisión preventiva. Y es aquí donde el derecho se vuelve burocracia punitiva. La prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional, opera como una sentencia anticipada automática que desnaturaliza totalmente el principio de proporcionalidad y contradice las sentencias convencionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La prisión cautelar debe ser la excepción excepcionalísima basada en el riesgo fáctico justificado por la fiscalía, no la regla general para calmar el clamor público de su seguridad. Y ahora conocemos la fase 5, un plazo de investigación complementaria. Está bien, la audiencia inicial concluye con la fijación del plazo para el cierre de la investigación complementaria, todo esto conforme al artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez, escuchando el debate de las partes, otorgará un plazo máximo de hasta 2 meses si la pena del delito no excede de 2 años de prisión o de hasta 6 meses si sí excede ese tiempo. Este plazo no es un tiempo muerto de espera burocrática. ¿Por qué? Porque esta es una ventana adjetiva definitiva donde el Ministerio Público afinará su teoría del caso con la ayuda de la Policía de Investigación y peritos especializados, y donde la defensa buscará activamente los medios de prueba para, pues, desvirtuar la acusación antes de llegar a la etapa intermedia. Voy a hacer un cierre muy personal, crítico y de forma conceptual. La audiencia inicial es el corazón del debido proceso penal en México. Su diseño técnico es impecable en las guías de conducción judicial. ¿Por qué? Porque garantiza la oralidad, la contradicción, la inmediación judicial en tiempo real, pero nuestra responsabilidad como futuros abogados o juristas en este estado de Michoacán no es aplaudir la estética del sistema de las audiencias simuladas, sino vigilar que la operación diaria de las fiscalías y las policías se someta de forma estricta a la legalidad constitucional, porque la justicia no la vamos a alcanzar nunca vistiendo la toga de la formalidad procesal y andando ahí todos trajeados. No, tenemos que garantizar la verdad fáctica y el respeto irrestricto a los derechos humanos en cada rincón de nuestra sociedad. Mi nombre es Hugo David Zamora Bedoya, estudiante de Derecho, y este ha sido mi análisis crítico de la audiencia inicial. Muchas gracias.